Muchas gracias por esta presentación de gran utilidad. Vamos a abrir ahora la sesión a los miembros del comité. Mientras que espero a que los miembros del comité levanten la mano, quería preguntarles a los dos, a usted y al Dr. Brody, que tienen esa experiencia de comunicarse e interactuar con el público. ¿Tienen la experiencia de tener una respuesta por parte de los profesionales médicos a su información? ¿Qué tipo de reacciones han visto? Bueno, acabamos de publicar estos informes hace unas semanas. La primera presentación para los profesionales de la salud va a ser en Nantucket en septiembre. Pero las personas que ya han podido ver esta información, tenemos a gente en PESUS que lo han visto y que han reaccionado de forma positiva y querían otras personas enterarse del tipo de trabajo que hace PESUS, y también lo hemos publicado en otras páginas web de investigación. Y estamos pendientes de reacciones una vez que podamos lo hayamos compartido. Y una vez que se compartió con los puntos de contacto y miembros de la comunidad, tuvimos una respuesta muy positiva. Consideraban que era lo necesario, lo que necesitaban recibir por parte del gobierno también. Vamos a seguir haciendo pruebas cuando hagamos estas presentaciones en ámbito clínico para poder recopilar información que hayan podido recibir el público asistente. Muchas gracias. Y ahora a Mark. Muchas gracias al Dr. Brown y al Dr. Brody. Quería preguntarles sobre la labor que hacen con las comunidades en el ámbito de justicia medioambiental, el tipo de herramientas que pueden compartir con los miembros de la comunidad, que puedan utilizar también para interactuar con los profesionales de la salud, con sus médicos. Este tipo de interacción no suele ser fácil y quería saber si han recibido comentarios, observaciones por parte de los miembros de la comunidad o los activistas para entender qué tipo de obstáculos son los que están haciendo frente a la hora de llevar a cabo sus actividades, para mejor entender a lo que están haciendo frente. Cuando comenzamos nuestro trabajo hace décadas, teníamos justamente esa investigación de exposición en Cape Cod y trabajamos también con las organizaciones de justicia medioambiental, y en California también tuvimos interacción con la comunidad en Richmond y vimos que estas comunidades tenían la experiencia de trabajar en este ámbito, que era una comunidad que conocían mucho sobre el tema y que querían recibir respuestas. Son los que entendían cómo trabajar con la comunidad, sabían cómo organizar a las comunidades, cómo organizar un evento, cómo organizar talleres. Y en este aspecto trabajamos a partir de entonces con varios grupos de justicia medioambiental y nos dimos cuenta de que conocen muy bien el área, conocen mucho mejor la comunidad. Y el ejemplo de Richmond, las entrevistas que tuvimos después de obtener los resultados, los miembros de la comunidad decían, bueno, ya sabía yo que la situación era mala en esa refinería, pero ahora ya no puedo ignorarla. Y de esta forma se vieron impulsados a participar y ser parte de este tipo de demandas y recibir compensación. Y esto es un ejemplo claro de cómo recibir información personal puede tener ese efecto empoderador. Tenemos un minuto. Sí. He leído los dos documentos de PFAS REACH y son muy claros y van a ser de gran utilidad para nosotros, pero unas cosas que me di cuenta es que en el documento que se refiere a los pacientes mencionan tratamientos para solventar la carga sobre la salud,
pero en el caso de los documentos para los médicos no se hace ningún tipo de referencia a los tratamientos. ¿Hay alguna razón por la que se haya hecho esta distinción? Pues muchos pacientes habían oído hablar de estos tratamientos y sabían que también algunos médicos habían empezado a utilizarlo en West Virginia y en otras áreas, pero es algo que los médicos no estaban recomendando en ese momento. Pero consideramos que los residentes van a ser los que están preguntando a los doctores o los médicos si existe ese tratamiento y qué tratamiento es. Muchas gracias por haber justamente destacado eso, porque podremos incluirlo en el documento que ofrezca directrices y guías para los médicos también. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar al panel. Tenemos 3 miembros del panel que hemos invitado. Voy a hacer una presentación breve de los 3. Tenemos a Mark Nascarella, que es un científico de la salud cuantitativa con una amplia formación en toxicología, ciencia de la exposición y epidemiología. Es el toxicólogo jefe y director del programa de toxicología ambiental del Departamento de Salud Pública de Massachusetts, donde es responsable de traducir la investigación y la vigilancia de la ciencia de la salud en una orientación basada en la evidencia para informar las políticas reguladoras y las prácticas de la salud pública. Es el responsable de dirigir la evaluación cuantitativa del impacto de la salud pública y la exposición de la contaminación por PFAS en el medio ambiente, alimentos, muestras biológicas y productos de consumo en el estado de Massachusetts. Es investigador principal en múltiples estudios de salud, subvenciones federales, incluidos los que implican la interpretación y comunicación de los resultados de biomonitorización, la traducción de la ciencia emergente para crear capacidad de salud ambiental en el personal clínico. Es asesor experto externo del Comité Directivo de la Red Nacional de Biomonitoreo de la Asociación de Laboratorios de Salud Pública y del recurso de análisis de exposición de la salud humana del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental. Bienvenido, Mark. Ahora voy a presentar a Jessica Nelson, que es directora del programa de epidemiología del Departamento de la Salud de Minnesota. Ha servido como investigadora principal de varios proyectos estatales de biomonitorización, incluyendo un proyecto en 2014 que midió los niveles de PFAS en sangre en comunidades expuestas en el área metropolitana de ciudades de la región, y en este proyecto fue el tercero de una serie de proyectos longitudinales que miden los PFAS en los residentes a largo plazo en la comunidad. Jessica obtuvo su doctorado y su maestría en salud ambiental en la Escuela de la Salud Pública de la Universidad de Boston, con su investigación incluye el análisis epidemiológico de los datos de monitoreo de PFAS. Bienvenida. Y ahora tenemos al doctor Gary Ginsberg, que es director del Centro de Salud Ambiental del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y profesor de la Escuela de Salud Pública de Yale. Anteriormente fue toxicólogo del Departamento de Salud Pública de Connecticut. Forma parte de varios comités nacionales como el Consejo Asesor Científico de la Ciencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, EPA, y el Comité de Biomonitorización de las Academias Nacionales, el Comité de Métodos de Riesgo de la EPA de los Estados Unidos y el Comité de Evaluación de Riesgos del Arsénico Inorgánico. También ha formado parte del Comité Asesor de Protección de la Salud Infantil de la EPA y ha sido revisor externo de varios documentos del IRIS de la EPA. El doctor Ginsberg ha sido también, ha participado con varias agencias federales para realizar revisiones como la OSHA, el CPSC, la FDA. En ámbitos como forma de silicio en lugar de trabajo, cadmio en joyas, amalgama dental, y todos estos han sido publicados como riesgos, y también es miembro del Comité Permanente de SEDHD, del que también apoya esta actividad. Y es un placer para nosotros tenerle con nosotros hoy. Hoy justamente vamos a abrir este panel para plantear preguntas a los presentadores. Y podríamos comenzar con quien lo desea, o podría pedirle a alguien que tome la palabra, como quieran. Mark, ¿quiere comentar? Disculpe,
Me está pidiendo a mí Mark Nascarella como miembro del panel. Sí, gracias por la oportunidad que me dan hoy de participar y contribuir en esta conversación sobre los elementos principales para la comunicación de resultados clínicos en el ámbito de PFAS. Como miembro del Departamento de Salud Pública de Massachusetts, sigo apoyando la idea de poder tener esta información para reducir la exposición de PFAS. Y en este aspecto, mi opinión es justamente la misma que los panelistas. Quería apoyar lo que se ha compartido, cómo puede también informar a la comunidad a la hora de desarrollar directrices en el biomonitoreo. También estoy de acuerdo con Julia. Creo que el riesgo de comunicar los resultados de biomonitoreo están exagerados. Ya hemos compartido este tipo de información en Massachusetts en más de varias ocasiones con 500 personas en varias conversaciones y consideramos que los individuos aprecian ese tipo de información, les ayuda a informar también la intervención en el ámbito de la salud pública y también en términos generales, en lo que se refiere a las directrices clínicas, las guías clínicas que he podido leer brevemente, generan la oportunidad de tratar el tema de la reducción de exposición, incluso cuando no se dispone de directrices clínicas. Se puede compartir cómo uno de forma personal puede reducir su exposición a PFAS a través del agua potable e incluso los productos de consumo general. Y creo que es información que podría ser de utilidad para el público para formarles e informarles. Creo que la otra oportunidad es tener ese tipo de monitoreo más amplio de la salud pública. Estamos ciertamente limitados en Estados Unidos en cuanto a niveles de comparación que no podemos utilizar. En general estamos hablando del informe de exposición nacional y cuando analizamos esos datos no hay datos para niños menores de 12 años. Así que tenemos muy pocos datos muy pocos datos disponibles y también sobre diversidad demográfica de dichos datos. Entonces, el biomonitoreo se necesita en comunidades donde hay una creciente preocupación debido a esos niveles elevados en el agua que hayan sido identificados, pero estudios bien llevados a cabo de la población que pueda investigar sobre los niveles de referencia se necesitan porque donde no hay niveles de salud, las exposiciones de comparación son muy importantes y se utilizan para entender cuando un dato es similar al resto o es inusual. Y eso genera una oportunidad. Me gustaría también dedicar un par de minutos para compartir mi experiencia a la hora de trabajar con el personal sanitario, por lo menos en Massachusetts. Recientemente llevamos a cabo una encuesta sobre médicos de familia, una encuesta en la que participaron más de 700 médicos. Tenemos aproximadamente 600 encuestas completas. En mi experiencia, de los 680, mejor dicho, 680, de los 680 médicos, solo 7% tenía capacitación sobre salud medioambiental en el último año. Si bien estamos compartiendo información técnica con los médicos sobre PFAS, creemos que hay una oportunidad para hacer capacitación de uno en uno con el personal médico para que cuando compartamos la información con ellos la entiendan. Cuando los pacientes presenten sus informes a los médicos para tener una conversación, asegurarnos de que el médico está bien informado para poder tener esa conversación con su paciente. Yo creo que ahora voy a ceder la palabra a mis compañeros. Excelente. Muchísimas gracias. El siguiente orador, o la siguiente oradora, Jessica.
Me gustaría darte la bienvenida y ahora que compartas tus comentarios. Muchas gracias. Gracias también por brindarme la oportunidad de participar en estas reuniones. Han sido excelentes y muy informativas. Muchas gracias, doctora Brody, por esa presentación, ese trabajo. Es realmente fascinante que esté realmente, que tenga esos datos cuantitativos y cualitativos disponibles. Hemos hecho también, hemos visto información de ese centro y sobre los resultados PIFAS del 2010-2014. Tengo un par de comentarios aquí. He visto que se ha hecho una pregunta muy interesante sobre genética y me gustaría hacer un comentario al respecto y lo importante que es entender desde el principio lo que el biomonitoreo puede hacer o no. La comunidad ha estado escuchando muchas cosas. Como la doctora Brody ha dicho, hay que hacerlo con un consentimiento informado, pero queremos asegurarnos de que las personas nos reciben algo diferente a lo que esperaban y que sienten que no estén decepcionados. Se puede utilizar una prueba sanguínea para ver dónde los resultados encajan, sus resultados comparados con otros. Y como se ha mencionado, esos otros son muy útiles cuando se trata de su comunidad específica. Así que se necesita un biomonitoreo local. Luego, por lo general, todo el mundo dice que quiere los resultados, así que yo quisiera hacer eco de lo que han dicho los otros oradores. Y un último punto, sobre el tema de compartir resultados a lo largo del tiempo, hemos visto que eso es un poco complicado. Hay desafíos. ¿Qué es un cambio significativo? Subir, que aumente, que baje, es una cifra de laboratorio, es otra medida. Si la persona o el resultado de la persona no baja cuando uno pensaba que iba a disminuir, cómo eso se recibe, cómo se puede compartir con el paciente. Esos son desafíos que hemos encontrado. Doctor Brown, muchas gracias. Gracias por esas guías directrices tan claras, tan directas. Es un modelo realmente impresionante y dadas todas estas limitaciones de biomonitoreo ahora mismo para interpretar la salud de un individuo, estas directrices son sumamente importantes y las buenas noticias es que estas son pruebas de detección bastante estándar y espero que las puedan tener la mayor parte de las personas con seguro médico. Como se ha dicho ayer, hay personas que no tienen un seguro médico o que su seguro médico no cubre mucho, así que tenemos que hablar también de este tipo de acceso. Luego luego hay una directriz y además de esto, ¿cuáles son las mejores prácticas, las maneras más eficaces para que las agencias como la mía, como la nuestra, como otras, puedan transmitir esto a los médicos? Y esto va más allá de una conversación de médico a paciente, algo más general. Hicimos un biomonitoreo en una comunidad afectada, íbamos a los médicos de la zona, les dábamos un almuerzo y hacíamos una presentación. Y fue muy difícil realmente contar con la participación de médicos. Los médicos están muy ocupados, no se les paga por esto. Así que la pregunta aquí es, ¿cuál es la mejor manera de compartir este tipo de directrices que son tan útiles, este material, de una manera general con los médicos, para que ellos puedan interactuar de una manera real, dados los problemas del sistema de salud de este país? El otro problema que mencionó Mark, que se mencionó ayer también, es la necesidad de considerar el sistema de salud y el biomonitoreo a medida que se amplía, que es más accesible. Entonces, los datos agregados son importantes y también, por supuesto, queremos responder las preguntas individuales de los pacientes. Pero si fuera posible, también queremos resultados que puedan informar que puedan informar muchas de las otras preguntas generales sobre PIFAS. Un ejemplo, fue muy útil el biomonitoreo para responder una pregunta cable sobre las intervenciones de salud en agua y si se veía afectada una zona, y el biomonitoreo resultaba funcionar muy bien en este sentido. Así que desarrollamos el proyecto con esta cuestión en mente: hacer un muestreo aleatorio con una muestra de la comunidad que refleje la población en general. Consideraciones de este tipo.
pero realmente tengo ganas de escuchar la discusión que vamos a tener ahora en breve. Excelente, muchísimas gracias. Y el último orador, Gary, el doctor Ginsberg, me gustaría darle la bienvenida y ahora tiene su tiempo para compartir los comentarios que quiera expresar aquí. No te estamos escuchando. No, no te escuchamos. Gary, creo que acabas de silenciar tu teléfono. No sé si quiere volver a llamar porque no escuchamos, no podemos escuchar. Bueno, gracias por las preguntas que han realizado al panel también. ¿Podría decir rápidamente un par de cosas? Por supuesto, sí, sí, adelante. Muchas gracias por mencionar esta idea sobre los efectos. Creo que se ha mencionado el estudio Waterfield, donde se veían cambios en peso al nacer como resultado de una disminución de los PFAS. Tenemos que ver este tipo de experimento. Yo creo que a medida que veamos más normativa a nivel estatal, podremos ver más. Ese debería ser un importante tema de investigación. También se ha hablado de no solo abordar la relación médico-paciente, sino ir más allá. En New Hampshire, la sociedad médica ha liderado el movimiento de los PFAS y se ha invitado a alguien para que comparta información. Se podría hacer algo así. Igual Gary podría ayudarnos a ponernos en contacto con las personas que él encuestó. Y no solo sobre PFAS, sino cualquier otro tema medioambiental. Creo que todos los expertos de este tema somos conscientes de que muy pocas personas, muy pocos médicos reciben este tipo de capacitación. PFAS es algo muy importante porque tiene un impacto en muchas comunidades, pero hay muchos temas a tratar dentro del campo de la salud medioambiental sobre el que se debería capacitar a los médicos. Has mencionado un componente muy importante del que se ha hablado, pero no hemos ahondado. Han hablado de utilizar el biomonitoreo de los PFAS como una manera de hacer vigilancia, analizar los cambios a lo largo del tiempo. ¿Con qué frecuencia se tienen que tomar medidas? ¿Qué recomendaría para tomar mediciones? ¿Con cuál sería la frecuencia para medir los cambios a lo largo del tiempo? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, ahora te escuchamos. Fantástico. Se te escucha bajito. No sé si se puede subir el volumen o si te puedes acercar más al micrófono para que se te escuche mejor. Voy a hacer lo que pueda. En el estado de Nueva York hemos visto
los niveles generales de la comunidad. Hemos hecho mediciones durante 4 o 5 años y hemos visto que estos niveles han disminuido. Se han implementado medidas en cuanto al agua potable. También hemos visto que en algunos casos no bajan los niveles lo esperado y tiene que ver con temas ocupacionales, etcétera. Así que creemos que en Nueva York este enfoque funciona si uno se puede comprometer con él, intentar reclutar a los mismos individuos a lo largo del tiempo para que se hagan una segunda prueba de detección y que se queden en la zona. Ese sería un enfoque muy útil y es el que utilizamos aquí en Nueva York. También estamos buscando muestreo más representativo para las diferentes regiones para tener así una perspectiva sobre los niveles de productos contaminantes en diferentes regiones a lo largo del tiempo. Estamos recabando datos muy importantes, aunque estamos en una etapa muy temprana del proceso. Hay un estudio que incluye diferentes lugares que estamos haciendo con el CDC. Si bien todavía tenemos brechas en ese estudio sobre, por ejemplo, qué significa ese biomonitoreo, se puede hablar con las personas sobre cómo reducir su exposición y pronto tendremos un entendimiento mucho más claro sobre lo que significan ciertas exposiciones, qué consecuencias hay en los diferentes grupos etarios, en diferentes momentos, diferentes niveles en sangre. Todo eso se está analizando en este estudio que incluye diferentes lugares y esperamos sea muy útil para las comunidades. Bueno, quería también agregar sobre los intervalos longitudinales, lo que ha mencionado Gary. En 2010-2008 trabajamos también justo con los iones y eso fue de gran utilidad para nuestro proyecto. Excelente. Creo que justamente el informe de resultados es esencial para los miembros de la comunidad. Unas cosas que ha sido un reto para nosotros ha sido la incertidumbre y comunicar esa incertidumbre. Creo que ya hemos tratado este tema, pero quería escuchar justamente sus opiniones sobre comunicar la incertidumbre de la fuente de exposición, la incertidumbre en lo que se refiere al nivel en sangre y qué significa también la incertidumbre sobre identificar todos los compuestos químicos en sangre. Así que quería escuchar todo, sus opiniones sobre la comunicación ante la incertidumbre. Creo que son mensajes importantes que se pueden incluir en todos los informes y ha mencionado varios niveles de incertidumbre. Puede ser incertidumbre en distintos contextos, en distintos lugares, para su interpretación. Creo que por lo general las personas aceptan esta incertidumbre y cuando se les entrevista, si se muestran comprensivos, entienden que no se puede establecer ese vínculo directo. Sé que ustedes no saben, pero así que creo que la gente sí lo entiende. Es un concepto que además repiten cuando interactuamos con ellos. Y cuando se habla de exposición, hablamos de efectos sobre la salud. Hay muchísimas investigaciones, no solamente de el NIH, sino otras agencias que han subestimado las evidencias que indican los efectos sobre la salud
no solamente lo que hemos tratado en los ejemplos de estos 3 estados. Así que sí es importante también destacar que hay certidumbre en los datos y que tienen que ver con la salud medioambiental, y hay otras agencias que están tratando este tema con seriedad. En lo que se refiere a trabajar con la población, es difícil, obviamente, identificar la exposición y sus efectos dependiendo del compuesto químico, pero también tendría que centrarse este enfoque en las comunidades que están más expuestas, comunidades que están cerca de centrales o expuestas a fuentes de químicos en Nueva Jersey y en demás estados. Saben de dónde vienen estos efectos sobre la salud, vienen de estas espumas, antiincendios y otros compuestos químicos. Son temas que ya se han planteado en muchos aspectos, que hay muchos químicos en el medio ambiente que tienen estos efectos sobre la salud. Y durante años he visto cómo se ha obstaculizado nuestra labor. Es importante destacar esto. Hay que tener en cuenta que hay que hacer frente a esta idea de la incertidumbre. Ned. Doctora Brown, mi pregunta se refiere a lo que usted considera, al igual que los otros miembros del panel, en el ámbito del biomonitoreo de áreas que probablemente tienen una exposición alta. Parecería que tendría más sentido hablar de resultados, del biomonitoreo de sistemas, de esa asesoría para los médicos sobre los temas que les pueden preocupar en las áreas de alta exposición, pero también tenemos que considerar el tipo de recomendaciones que queremos hacer en las comunidades y en las áreas en las que ese nivel de exposición no se ha detectado. Y me pregunto si podemos justamente reflexionar sobre el resto de la población. Si nos deberíamos plantear hacer pruebas, si deberíamos formar a los médicos y cómo deberían tratar estos resultados. Creo que la exposición en términos generales es importante porque se pueden cambiar sus hábitos. Creo que es más fácil evitar la producción de estos compuestos si hay regulaciones estatales. Si vemos estos información, se va a ver una reducción de exposición general. Obviamente, si tenemos un biomonitoreo adecuado de las aguas. Y es mucho más caro hacer ese biomonitoreo y por eso genera más resistencia. Y también creo que en el ámbito de clínico se podrían hacer más pruebas, se podrían también analizar estos datos. Tenemos el ejemplo de muchos colectivos que están analizando sus datos. En el caso de PFAS podríamos averiguar o hacer una investigación de forma puntual. En lo que se refiere al biomonitoreo de la salud pública, nos sorprendió ver que cuando hicimos esas pruebas de la calidad del agua en Cape Cod, tuvieron esos resultados y eso nos llevó a justamente los ejercicios de antiincendios en los aeropuertos y así nos llevó a averiguar también fuentes de contaminación.
Y estos son aspectos en los que se puede tener una incidencia sobre la salud pública. Tenemos el caso de Massachusetts, que el Departamento de Salud Pública acaba de presentar un informe de contaminación de agua consumida por menores de edad, cuya primer señal salía del ámbito clínico. Así que es importante tener ese tipo de información también por el lado del ámbito clínico. Y lo agradezco. Hay otra pregunta que se refiere a la incertidumbre. Cuanto más miramos las evidencias y las pruebas, tenemos ese vínculo entre la exposición y los resultados sobre la salud, que es más fuerte para algunas condiciones que para otras. Pero me pregunto qué nivel se traduce a riesgo. Creo que esa es la incertidumbre. Y me fascinó ver las recomendaciones que se referían a que se podían hacer recomendaciones aunque no hubiera una prueba directa de que hacer pruebas sobre la salud en términos de exposición de PFAS va a tener un resultado positivo. Y creo que eso es distinto a lo que hemos visto en otros ámbitos. Así que hay otras áreas de incertidumbre más allá del hecho de que hay áreas de exposición alta puedan servir como una prueba de un vínculo fuerte entre la exposición y resultados sobre la salud. Trabajar con estos miembros de la comunidad es importante porque son las personas que más preocupadas están sobre el tema. Creo que en algunos casos un solo estudio puede tener un efecto muy poderoso. Creo que tenemos el ejemplo del estudio sueco sobre los retardantes antiincendios y sus compuestos químicos y el efecto que tienen fue un primer paso hacia un cambio dramático. Y tenemos que hacer uso de ese principio de precaución que mencionamos ayer. No estamos buscando el efecto sobre la salud, estamos hablando de una exposición. No debería estar ahí, no debería estar en esos lugares. Hay que sacarlo de estos ámbitos y reducir la exposición. Creo que los grupos comunitarios consideran que la exposición es ya un punto de inquietud en el que no queremos esperar a ver lo que pasa, no debería estar ahí. Y eso se quiere decir que esto es algo que exige una acción inmediata, no queremos esperar décadas como en el caso de PFOAs, sino que queremos tener una acción ya, como tenemos los ejemplos de DuPont y otros casos. No queremos esperar a que haya una evidencia sobre la salud, sino que queremos actuar sobre la exposición. Y la verdad es que reconozco mucho el esfuerzo de estas personas que han actuado basándose en estos informes. Hemos visto cómo en algunos casos se ha podido reducir la exposición a los PFAS. Creo que muchas personas se plantean estos casos y hay muchos casos en los que un solo estudio ha tenido un efecto muy claro sobre la acción que se ha tomado después y la concientización. Muchas gracias. Ha sido una sesión. ¿He interrumpido a alguien o no? Gracias. Ha sido una sesión muy informativa. Agradezco su experiencia. Sus comentarios se tendrán en cuenta para nuestras consideraciones. Si tienen más comentarios que quisieran compartir con estos miembros del comité, y también quedamos pendientes de cualquier tipo de publicación e investigación que puedan publicar. Y, por favor, si tiene algún insumo, comuníquese con Les Boyle.
Hola, soy Gary Ginsberg. Tengo solo un comentario más y es que el biomonitoreo es la herramienta que podemos utilizar para reducir la exposición. Hemos visto los ejemplos en PFAS que se han visto reducidos desde los años 2000. La pregunta es que ¿qué está subiendo? ¿Qué otros compuestos pueden estar presentes de PFAS que pueden ser más comunes ahora dentro de la ecosfera humana? Y creo que el biomonitoreo como parte de la rutina de salud es una herramienta de gran utilidad, un punto de partida para tener una base, para monitorear de cara al futuro y ver qué elementos están subiendo y cuáles están bajando. Gracias. Bueno, hemos concluido nuestra sesión y ahora le paso la palabra a Ned.